Es lo que creemos de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Y es lo que defendemos como iglesia, como Torre Fuerte. Hoy vamos a entrar, hermanos, en un tema interesante. Les voy a contar una anécdota, una historia que en la semana un hermano me recordó. Estábamos platicando con él y él me dijo que también cuando predicó la hizo. Y así que escúchenla y luego van a saber ustedes de qué vamos a hablar hoy, ¿sí? Bueno, y este relato también está en Facebook, así que ustedes seguramente algunos lo han leído. Miren, dice la palabra, bueno, dice aquí esta ilustración, es una ilustración. Imagínense que está una persona, saca su celular, ¿verdad? Saca su celular y empieza a marcarle y dice, le voy a llamar al apóstol Pablo. Y timbra, a ver si me contesta, ¿verdad? Porque quién sabe en dónde andará. Y le dice, hola, hablo con el apóstol Pablo. Sí, soy yo. Dice él, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tengo un problema, fíjate que tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, me dice él. Estoy decepcionado de muchas cosas en la iglesia. Yo le estoy diciendo, estoy decepcionado de muchas cosas en la iglesia a la que voy, a la que pertenezco. Y fíjate que ando buscando una mejor. Y me gustaría pedirte información sobre las iglesias que tú conoces, Pablo. Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal ahí? ¿Qué me puedes decir, Pablo, de esa iglesia? Mira, me dice él, ¿verdad? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos, también hay celos, hay contiendas, disensiones. Ellos son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas, hasta van a los tribunales. Ay, mejor ahí yo no voy, Pablo, no. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? He escuchado de esa iglesia. Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. Ay, pues entonces allá no voy, ¿verdad? ¿Y qué tal la iglesia de Tesalónica? En Tesalónica, dice Pablo, muchos caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Ájale, pues a mí sí me gusta trabajar, no voy ahí, ¿verdad? ¿Y qué tal Filipos, esta iglesia de Filipenses, Pablo? Pues Filipos sería una buena opción para ti. Solamente si no fuera por el caso de dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo. ¿Y qué tal de Colosas? Quiero ir a esa iglesia. Mira, dice Pablo, los colosenses tienen un problema serio doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a Jesús. La cosa está un caos allí. Allí también están haciendo culto a los ángeles. Ni siquiera te atrevas a ir ahí, ¿verdad? Ay, no, yo no voy. Todo mal. Entonces, ¿qué tal si voy a Galacia? Ahí con los Gálatas me reuniré. En Gálatas hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. De hecho, casi están por convertirse en perros. Le dice Pablo. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Pues realmente es una situación difícil la cual voy. ¿Qué tal las iglesias en Asia? Ahí las del Apocalipsis, esas iglesias. Pues Tiatira es una iglesia tolerante. Ahí predica una mujer que se dice ser profetisa y enseña a prostituirse a la gente. Ay, juela, pues ahí ni siquiera voy, Pablo, en Tiatira. Y la Odisea, pues allí son tibios. Y dice, acuérdate que a los que son tibios Dios los va a vomitar. Bueno, Pablo, pues entonces ¿a dónde voy? ¿Has escuchado hablar de Torre Fuerte? Esta iglesia, pues yo como que sé dónde anda. ¿Qué creen que Pablo diría? Pues Pablo diría, híjole, ahí en esa iglesia, en Torre Fuerte, pues la verdad yo no sé, no he ido a visitarla. Bueno,
Pues entonces, ¿qué hago, Pablo? ¿A dónde voy? ¿A qué iglesia? Yo quiero una iglesia. ¿A dónde voy? Ayúdame. Pues mira, se te ha olvidado seguramente lo que yo escribí en Efesios. La iglesia es imperfecta, pero Jesús está haciéndola perfecta y le está quitando las manchas y las arrugas. Pronto vamos a hacer una iglesia perfecta y va a ser cuando Jesús venga. Así que piensa bien tu decisión. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? Ya lo vieron, ¿verdad? Hermanos, ¿en qué creemos? A pesar de cómo está la vida y cómo están las iglesias, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero de hace años, ¿verdad? Todas estas tenían problemas. A pesar de eso, en la iglesia creemos en la iglesia. Creemos, hermanos, que la iglesia es un grupo de creyentes congregados en un lugar en donde Dios bendice a la iglesia y al mundo. Todavía creemos que la iglesia es el lugar donde Dios trae bendición al mundo. Todavía creemos que la iglesia es el mejor lugar en donde usted puede invertir los años de su vida. Todavía creemos, hermanos, que la iglesia es ese grupo de creyentes que están avanzando y que ni siquiera el infierno les puede hacer algo. De hecho, el pasaje que leímos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, creemos que Dios está bendiciendo al mundo en Jesús a través de la iglesia. La iglesia, hermanos, es ese plan de Dios para el mundo, para la gente, para el mundo perdido. La iglesia todavía, hermanos, funciona como el lugar donde Dios está bendiciendo a la iglesia y al mundo. ¿Lo cree usted? Pero es que ahí están, casi se convierten en perros, es que ahí son peleoneros, es que ahí no sabes lo que están diciendo los unos de los otros, es que la verdad nadie ayuda, nadie trabaja, nadie hace el... Aún así, hermanos, todavía seguimos creyendo en la iglesia. ¿Lo cree usted? Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Creemos, hermanos, que la iglesia es un grupo de creyentes. Es un grupo de gente que ha creído en Jesús como su Salvador y Señor, que ha sido redimido, que ha sido rescatado, que ha sido salvado, que ha sido perdonado de sus pecados, y esa persona se junta con otros que han hecho eso, ¿verdad? Y entonces empiezan a conformar una iglesia. Hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Yo no me uno a la iglesia. Yo no me uno a la iglesia para ser parte de la iglesia. Yo no me uno a la iglesia para ser parte de la iglesia. Miren, yo me uno a Cristo. Y cuando me uno a Cristo, me estoy uniendo a la iglesia. Nadie dice, ay, ahí hay una iglesia aquí en el Cenizos, dicen que se llama Torre Fuerte, me quiero unir a la iglesia, pues me voy a unir a la iglesia. No sucede así en los términos de la Biblia. ¿Cómo uno puede añadirse a la iglesia cuando entra por la puerta que se llama Jesucristo? Cuando uno pone su fe en Jesús y se arrepiente y hace a Jesús como su Salvador y Señor, toma la decisión por Él, automáticamente, hermanos, Jesús lo añade a una iglesia. Yo no puedo entrar a una iglesia cuando voy a la iglesia. Yo tengo que estar en Cristo para estar en la iglesia. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque la iglesia es un grupo de creyentes. Usted puede venir aquí y nos encanta, ¿verdad?, que vengan muchos, pero necesitan ustedes unirse a Cristo para formar parte de la iglesia. Por eso no es tan fácil y tan conveniente decir,
A mí me gusta Jesús. De hecho, un escritor filósofo famoso, Dalai Lama, decía mucho, a mí me gusta mucho Jesús, a mí me gusta mucho Cristo, pero no me gusta la iglesia y yo no voy a la iglesia. Me gusta Jesús, yo lo quiero a Él. No es correcto, hermanos, decir yo con Jesús, yo tengo todo, tengo mi fe en Él y ya, a la iglesia ni me inviten. No, porque cuando uno se une a Jesús, mis hermanos, Jesús lo une a la iglesia. No podemos decir, Jesús, a mí me gustas mucho, yo te voy a seguir a ti, pero a tu iglesia yo no voy a ir, porque no pueden decirle ustedes a un esposo, a mí me caes bien tú, pastor, a mí me cae muy bien usted, pero su esposa como que no me cae bien. No, mi esposa soy yo, ¿verdad? Somos lo mismo. Entonces, si usted ama a Cristo, siga a Cristo y dice, a mí no me cae bien, la iglesia está diciendo eso. A mí me cae bien Jesús, pero la iglesia como que yo no la quiero, hermanos. Eso es algo totalmente antibíblico. Por eso el que se dice ser cristiano y no está en la iglesia, no va a la iglesia, hay que pensar muy bien si de verdad es cristiano. Porque a los que se unen a Cristo, mis hermanos, Cristo los une a la iglesia. Antes de decirles hoy, hermanos, hoy yo les quiero compartir 5 imágenes de lo que la Biblia nos enseña de qué es la iglesia. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña imágenes sobre qué es la iglesia. Antes de yo decirles las imágenes, hermanos, les voy a aclarar otro punto. El primer punto es, yo no me uno a la iglesia para ser parte de la iglesia, ¿verdad? Yo me uno a Cristo para ser parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Porque la iglesia es el grupo de cristianos. Entonces primero tienes que pasar por Cristo para unirte a la iglesia, ¿o no? ¿Amén? Esa es la primera cosa que quiero dejarles hoy. La segunda es que en la Biblia, hermanos, en la Biblia siempre o varias veces se dice la iglesia como una en singular, la iglesia. Y hay ocasiones donde se dice o dicen las iglesias. La iglesia, las iglesias. La iglesia es singular, las iglesias es plural. Los que estudian la Biblia, hermanos, se han dado cuenta que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, como por ejemplo cuando Pablo dice, maridos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No dice a las iglesias, dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo se está refiriendo a la iglesia en general, hermanos. Todos los cristianos, todos los creyentes de todas las edades, de todas las épocas, de todos los continentes, de todos los países, a ellos no los podemos juntar en un solo lugar y verlos, ¿verdad? Porque unos ya murieron, otros están en otro lugar. Pero cuando la Biblia se refiere a la iglesia es a todo este grupo de gente que son cristianos, pero que no viven en esta era, ¿verdad? Y se le conoce como la iglesia invisible o iglesia universal. ¿Por qué invisible? Porque no la podemos ver, porque existe desde hace miles de años, ¿verdad que sí? Desde hace más de 2000 años que Jesús empezó la iglesia. Esa es la iglesia universal, la iglesia general. Todos los cristianos de todo el mundo, de todas las épocas, edades, años, ¿sí? Y cuando la Biblia se refiere, escribe a las iglesias que están en Asia, nosotros decimos que allí se refiere a las iglesias locales o iglesias visibles, donde uno puede identificar. La iglesia Torre Fuerte se reúne en Boulevard República y Fernando Montes de Oca, Colonia El Cenizo, en Piedras Negras, Coahuila, a las 10:30 de la mañana los domingos. Allí se puede ver el grupo de creyentes, allí hay la posibilidad de ver quién es la iglesia. Las iglesias también
La Biblia usa la iglesia en general, pero las iglesias como los cuerpos de creyentes en diferentes zonas específicas, ¿verdad? Porque ahorita mismo seguramente hay otras iglesias reuniéndose, ¿verdad? Las iglesias, iglesia local o iglesia visible, la iglesia de todos los años, de todas las eras, las épocas y los lugares. Amén. Más o menos, hermanos, hoy vamos a enfocarnos más que nada a la parte donde la Biblia usa las iglesias. Las iglesias. Y vamos a hablar sobre qué es la iglesia, hermanos, en base a imágenes. ¿Están listos? 5 imágenes yo les voy a mostrar hoy de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Miren, la primera imagen, hermano, dele por favor, la primera imagen que quiero compartir hoy con ustedes. Hay más, pero lo primero es que la Biblia, hermanos, dice que la iglesia es como un cultivo. Y vamos a la palabra de Dios. Busquen 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8. 1 Corintios 3, del 6 al 8. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. El que planta, el que riega, el que siembra, el que riega. ¿A qué le suena eso? A alguien que tiene una plantita y que la planta, la riega, la cuida, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de planta? ¿Qué tipo de planta? La Biblia al final dice allí: recibirá recompensa conforme a su labor. ¿Sabían ustedes que la palabra labor se usa más que nada en el sentido de la agricultura? ¿Sabían ustedes eso? Y el labor o el labrador es el que siembra, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, mis hermanos, la iglesia, Dios la ve como un cultivo, pero no como una planta solita allí, sino más bien como un grupito de plantas, ¿sí? Un grupito de plantas. Entonces usted véase hoy como una planta. ¿Qué planta le gustaría ser? ¿Una carnívora? ¿Una rosa con espinas? ¿Qué planta le gustaría ser? Un árbol fuerte, un roble, hermano Saúl, ¿verdad? ¿Qué planta? Un nogal. Ajá, a mí sí, a mí sí. Ahorita resisten los nogales, ¿verdad? El frío, el calor. Hermanos, somos plantas. De hecho, Dios nos ve como plantas. A la iglesia la ve como plantas, como un cultivo. ¿Y por qué? ¿Para qué Dios ve a la iglesia como un cultivo? ¿Por qué creen? Ahí está en el pasaje. Porque dice Corintios que uno siembra y uno riega su plantita, ¿verdad? Alguien, seguramente los pastores, los evangelistas, alguien le compartió el evangelio, sembró el evangelio en su corazón. Pero hay otro que lo empieza a cuidar, ¿verdad? Hermano, pues fíjate que te estuvimos esperando, ven, intégrate a la iglesia, obedece aquí, obedece allá. Como que alguien empieza a cuidar esa plantita, ¿verdad? De usted, ¿verdad que sí? Empezamos a cuidar la plantita. Usted dijo que era un nogal, ¿verdad? Lo empezamos a cuidar. Si ya ha hecho nueces o si no, o qué tipo de nuez hecha, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios ve como un cultivo. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos está viendo como un cultivo? Lógicamente, ¿para qué? Dice la palabra: Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, hace que Dios nos ve como cultivo a la iglesia, porque cada plantita tiene que crecer, ¿o no?
Hermanos, Dios ve a la iglesia y de hecho estamos en la iglesia para crecer. Como que este hermano ya se quedó enanito. Esta plantita como que, híjole, apenas ahí está. Bueno, pues hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Hay que cuidarla, hay que regarla. Esta como que ya se está marchitando, ¿verdad que sí? Como que se le entró una plaga, un gusano. Bueno, pues hay que ponerle atención. Hermanos, la iglesia, de hecho usted está en la iglesia, ¿para qué? Para crecer, para crecer. Amén. ¿Y quién da ese crecimiento? Dios. Muy bien, primera imagen como un cultivo. Hermanos, y es interesante porque usted ha visto un cultivo, no una planta sola, ha visto un cultivo de maíz, de trigo, de hecho de nogales, de nopales, ha visto cultivos. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven, hermanos? Bien bonito, bien parejito, todos. Ya es temporada de que se ponga verde. ¡Wow! Como que todos están poniéndose verdes, ¿verdad? Ya es temporada de que crezcan a esta altura. Como que todos, una así como que van, pero al final todos, ¿verdad? Como que van creciendo. Un cultivo crece, o queremos que crezca al mismo tiempo o no. Como que vayan allí todos al mismo tiempo, para que en el momento de la cosecha todos den sus frutos, pero solamente Él, todos, cada uno de nosotros. La iglesia es como un cultivo. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? Para crecer. Imagen número 1, amén. Número 2, dele, hermano. La iglesia, hermanos, esta es la más famosa, ¿verdad que sí? La iglesia, la imagen que Dios da de la iglesia es como un cuerpo. Miren, dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a Efesios 1:22 y 23, dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Romanos 12 del 4 al 5, escuchen. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, torre fuerte, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, ¿por qué creen que Dios compara a la iglesia como un cuerpo? Dice la Biblia que porque el cuerpo humano tiene diferentes miembros. El ojo izquierdo, el ojo derecho, la nariz, la boca, la barba, la piel, la oreja 1, la oreja 2, el cabello 1, el cabello 2, el cabello 3, el cabello 4. Hermanos, el cuerpo humano tiene diferentes componentes, ¿verdad? Tiene la mano derecha, la mano izquierda, el pie, los dedos, las uñas. Y si se va dentro de su cuerpo, ¿qué tiene? Tiene un corazón, tiene unos pulmones, tiene un riñón, ¿verdad? Tiene un hígado, tiene un apéndice, las tripitas, un estómago, tiene células, tiene músculos, tiene sangre, tiene huesos. ¿Qué más tiene? Nervios. Sistemas, ¿verdad? Allí adentro de su cuerpo nervioso, sistema cardiovascular, sistema digestivo, todo eso, ¿verdad? Usted tiene en su cuerpo. Y la iglesia, hermanos, es comparada con un cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, hermanos, pero la que yo les quiero dejar hoy en su corazón es porque cada una de las partes del cuerpo tiene una función. Está ahí por algo. La oreja está ahí por algo. La nariz está ahí por algo. El cabello está ahí por algo. La apéndice está ahí por algo. Muchos creían, ¿verdad? Los doctores, que el apéndice ¿para qué sirve? Decían que no sirve para nada. Pero han descubierto, hermanos, que sí sirve para algo. Es como, de hecho, hermanos, alguien puede decir, ay, es que yo soy en la iglesia, yo soy el apéndice. ¿Para qué sirve? Para dar dolor nada más. Yo estoy ahí para dar dolor. Hermanos, no.
el apéndice tiene una función y su función no es solamente que te moleste ahí, que te duela. Dicen los doctores, ¿verdad? Los que han investigado que el apéndice funciona como, vamos a decirlo así en términos muy coloquiales, ¿verdad? Yo sé que tienen sus términos, como una casita donde las bacterias buenas se guardan, se viven. Cuando sucede la digestión y hay malas toxinas, ¿verdad? Que el cuerpo quiere desechar, necesita, por ejemplo, lactobacilos. ¿Han escuchado hablar de los caché? Y sí, bacterias buenas que como que ayudan no solo a la digestión, sino a sanar, porque en nuestro estómago hay ácido y hay cosas, ¿verdad? Bárbaras ahí, que si usted mete el dedo, quién sabe qué le pasa. Pero hermanos, esas bacterias se guardan en la vesícula y cuando son necesarias salen a cumplir su función y como que reorganizan, revitalizan, sanan, ¿verdad? Todas esas bacterias malas, ¿verdad? Como que las combaten. Entonces el apéndice, hermanos, no solo sirve para dar dolor, sino tiene su función específica. Hermanos, en la iglesia del Señor, cada uno tiene una función. Está aquí para algo. No importa que usted diga, es que mi función es la uña. Que no, se dice me mugra, ¿verdad? Es lo que más rápido. Pero ¿tiene la uña una función o no? ¿Tiene las cejas una función o no? ¿La piel tiene una función o no? Hermano, usted tiene una función dentro de la iglesia. Y como dice Pablo, parece ser que los órganos, ¿verdad? Las funciones que menos se ven en el cuerpo son las más necesarias o no, ¿verdad? Lo que se ve es lo que está afuera. A lo mejor usted dice, yo soy boca, o yo soy oído, lo que usted sea. Pero a lo mejor hay quienes son órganos que están hasta adentro, que nadie los ve, que nadie los nota, que nadie los considera, pero tienen una función realmente importante, como la oración, ¿o no? La oración, hermanos, no se ve, pero hay quienes sí están orando por cada uno de los hermanos, por cada una de las necesidades, y es una función realmente importante dentro de la iglesia, ¿o no? Hermanos, usted tiene una función dentro de la iglesia. No importa si usted dice, es que mi función no, Dios lo puso aquí porque usted es necesario. Nadie es innecesario. En la empresa sí nos dicen, ¿verdad? Usted es reemplazable. Cuando quiera yo lo quito y lo pongo a otro. Pero en la iglesia, hermanos míos, ustedes son realmente necesarios. Si usted no está, esa función no se hace, ¿verdad? Y Dios lo puso aquí porque Dios quiere que usted cumpla una función específica. ¿Cuál es? Ya depende, ¿verdad?, de lo que Dios le haya dado a usted. Amén. Tercer imagen, hermanos, dele. Dios, hermanos, ve a la iglesia como un edificio. Y busquen Efesios capítulo 2, versículo 20-22. Efesios 2, del 20 al 22. Dice la palabra, edificados. Esta palabra ya no es una palabra de los agricultores, ni es una palabra de los médicos, es una palabra de ¿quiénes? De los arquitectos, de los ingenieros civiles, de todos ellos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es un edificio que está siendo edificado, ¿verdad? ¿Y qué tipo de edificio es ese edificio? Han ido a la calle y hay edificios comerciales, edificios industriales, edificios
Departamentales, hermano Rodo, muy bien. Hermanos, ¿qué tipo de edificio es la iglesia? Ahí está en el texto. Dice la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dele el otro, hermano, el 21. Miren lo que dice ahí. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué tipo de edificio es la iglesia? Un templo. ¿Verdad que se nos ha dicho, y si es bíblico, que usted es templo del Espíritu Santo? En usted habita el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, en el cuerpo de creyentes que se llama Torre Fuerte, habita el Espíritu Santo, porque aquí somos el templo donde Dios vive. Amén. ¿Qué edificio es entonces? Un templo. Hermanos, dice la palabra que Jesucristo, de hecho es términos, yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero dicen que se necesita una piedra principal o la primera piedra cuando se construye un edificio. Y antes, por lo regular, la primera piedra, hermanos, a ver, voy a tratar de hacer que esto es un ángulo de 90 grados. La primera piedra, hermanos, era la que sobre de esa se iba a construir todo el edificio. Y por lo regular la primera piedra era una piedra que estaba en ángulo de 90 grados, para que a partir de la piedra que está en 90 grados, la siguiente piedra esté allí, y la siguiente allí, y la siguiente allí, y así para hacer un edificio. ¿Qué pasa si la primera piedra está chueca? Está chueco el edificio. ¿Qué pasa si la primera piedra está débil? Se va a caer el edificio. Hermanos, dice la Biblia que en la iglesia la primera piedra que Dios pone, ¿quién es? Jesucristo es la piedra angular, la principal piedra. Entonces, Jesucristo es la piedra perfecta, ¿verdad? Es ese ángulo de 90 grados perfecto. Entonces, si empieza uno a construir a partir de Cristo, todo el edificio va a estar bien centrado, bien bonito, bien estructurado. ¿Se va a caer ese edificio? Claro que no, porque sostiene aquí y sostiene aquí. Es como si usted agarrara algo de abajo y de lado. Se va a caer, pues tiene más fuerza, ¿verdad que sí, hermanos? Jesucristo es la principal piedra, la primera piedra. Y luego el fundamento, dice la Biblia, que son los apóstoles. ¿Los apóstoles quiénes son? Los que eligió el Señor, ¿verdad? Pedro, Juan, todos ellos. Ellos son el fundamento donde Dios empieza a construir su edificio. Y usted y yo somos otro tipo de piedra que va sobre el fundamento, ¿verdad que sí? Hermanos, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:5 que somos piedras vivas. Somos piedras vivas. O sea que este edificio, hermano, si usted va a la pared y lo toca, como que de repente ese edificio, ¡ay!, va a gritar o se va a mover, porque está vivo esa piedra. Hermanos, Dios nos compara como piedras y compara a la iglesia como un edificio que va siendo construido para ser un templo. Miren, yo les pregunto, ¿por qué Dios nos compara como un templo santo? ¿Por qué somos edificados para ser un templo? ¿Por qué creen que será eso? Se la dejo allí, no se la voy a contestar. Hermanos, somos piedras vivas, pero ahora yo les pregunto, hay piedras, hermanos, que hay que cortarlas, que hay que quitarles, que hay que pulirlas para que encajen, ¿verdad? Hay piedras que son más grandes, hay piedras que son más pequeñas, pero cada una es necesaria para el edificio, ¿verdad? Hermano, usted mismo, ¿verdad? ¿Cómo está edificando el templo de Dios? ¿Es una piedra activa o es una piedra que necesita ser restaurada? ¿Qué piensa? ¿Piedra activa? O ya, sí, Señor, la verdad es que como que ya me salió aquí algo, yo lo necesito que me lo quites para que todo se vaya bien. Hermanos, todos influimos en cómo se ve el edificio, todos.
Y como los rompecabezas, algunos son más grandes, unos tienen otro tamaño, pero como una pieza encaja perfectamente en un lugar y así se ve todo el rompecabezas, ¿verdad? Qué bonito. Todos ustedes, todos los de la iglesia están contribuyendo a cómo se ve ese edificio. De tal manera que Dios no va a decir, ay, ahí como que el pastor, como que tal hermano, como que tal. No, Dios va a ver el edificio, cómo está ese edificio, cómo están las piedras. ¿Usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Bien, bien piedra? Hermanos, somos piedras vivas, somos piedras vivas. Cuarta imagen, ya vamos acabando, nos falta cuarta y quinta. La otra imagen, hermanos, que Dios tiene de la iglesia es como una ¿qué? Familia. Vamos a Efesios 2:19. Dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como en toda familia, hermanos, debe de haber un padre. ¿Quién es el padre de nuestra familia, la iglesia? Dice Jesús que Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es nuestro Padre? No digan que el pastor es su padre, ¿verdad? No digan que es su padre. Hermanos, el Padre, ¿quién es? Dios. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y esto, hermanos, era revolucionario a la época de Jesús, porque la gente que tenía fe en Dios no veía a Dios como su Padre, lo veía como el Señor, como el amo, como el que solo mandaba. Pero Dios llegó a revolucionar nuestra idea de Dios, ¿verdad? Jesús, y dice Jesús es tu Padre. Él es tu Padre. Como tu Padre, Él te cuida como hijo. Amén. Entonces a los que están en Cristo y la iglesia, hermanos, como es una familia, tiene un Padre. Y verdad que ustedes han dado cuenta, ¿verdad? Que cuando mueren los padres, como que se pierde la comunión de los hijos. ¿Han visto? Como que cuando ya no está papá, ni como que cuando ya no está mamá, como que los hijos ya no se buscan, ya no se hablan, ya no conviven, ya como que cada quien está por su lado, tienen sus familias. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando está papá y cuando está mamá, pues los hijos van a ver a la mamá y al papá y se encuentran ahí, ¿verdad? Son hermanos, pero a veces están bien peleados, pero se encuentran ahí, tienen que convivir en Navidad porque papá ya le habló que tienes que venir a Navidad y tu hermano va a venir. ¿Y qué va a traer mi hermano? ¿Verdad? Hermanos, somos una familia, nuestro Padre es Dios. Y entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos? Pues usted y yo somos hermanos. La cosa, hermanos, es que nuestro Padre nunca va a morir, ¿verdad? Siempre va a existir. Entonces, siempre tenemos que tener convivencia. Porque es como los padres. Cuando mueren los padres se pierde la convivencia. Pero en la iglesia Dios va a estar siempre. Entonces, siempre vamos a estar conviviendo como hermanos. Amén. Somos hermanos. Somos hermanos, por eso nos decimos hermanos, porque Dios ve a la iglesia como una familia y tenemos un hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Nuestro ejemplo, el que sí, cuando dice, es que papá te dijo que hagas esto, es que papá ya nos dijo, es que papá nos llamó. ¿Quién es nuestro hermano mayor, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito de Dios. Y nosotros somos hermanos, ¿verdad? De Él. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo a seguir y nuestro Padre. Tenemos el Padre, Dios que está en los cielos. Amén. Nosotros somos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Dios hace a la iglesia, la toma como una familia. ¿Por qué será? ¿Por qué nosotros somos hermanos? ¿Y por qué no primos? ¿Por qué creen? Piensen. Hermanos, somos hermanos
porque nos une la sangre. De hecho, ¿verdad que sí? Que un hermano y tu papá siempre te dice, tienes que ver por tu hermano. Es que no sabes cómo es, no sabes cómo me trata, es que no sabes lo que hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué te dicen? Pero es tu hermano, es de tu sangre, siempre va a ser tu hermano, siempre va a ser de tu familia. Hermanos, nosotros somos hermanos, nos une una sangre y siempre vamos a ser, ¿qué? Hermanos. Entonces podemos decir, es que la verdad, papá, me cae mal tal hermano y yo ya me peleé con mi hermano y ya me dije cosas con mi hermano. Siempre va a ser tu hermano, te une la sangre. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Pues Señor, hermano, abrázame, hermano, como Drake y George, ¿no? Abrázame, hermano, vente. Vamos, hermanos, de hecho, Dios ve a la iglesia como una familia porque estamos tan unidos por la sangre de Jesús que no nos podemos ver como diferentes. No, él es mi primo, él es mi medio, ¿verdad? Él ni siquiera. No, somos hermanos que Dios puso. ¿Los hermanos escogen? ¿Seguros? Ustedes como que Diego dice, yo quiero a mi hermano así, así y así. ¿Verdad que no? A su hermano que está al lado de usted en la iglesia, ¿lo escoge usted? ¿Quién? Y está ahí, ¿verdad? Lo que tiene el hermano que hacer es aprender a convivir con el hermano. Si ya te grité, pues ya, hermano, vente, vamos a volver a jugar. Pues somos hermanos, pues aquí estamos, ¿no? Aquí vivimos. Hermanos, somos hermanos. No nos escogimos, yo no escogí. Es que yo quiero que Manuel sea mi hermano. Dios me lo puso como hermano. Hay que vernos como hermanos, ¿amén? ¿Seguros? Pero es que no sé qué, pastor, pero es tu hermano, ¿verdad que sí? Jesús es que no sé qué, nos une la sangre, ¿amén? Última. A ver, vamos. Dios ve a la iglesia, primera imagen, como, ¿se acuerdan? Como un ¿qué? Cultivo para crecer. Nos ve como un cuerpo para servir, ¿verdad? Para ayudar. Tengo una función, para hacer mi función. Nos ve como un edificio para edificar y para que vaya el edificio siendo bonito. La Biblia dice santo y sin mancha, amén. Y nos ve como una familia para amarnos unos a otros, vernos como hermanos. Hermanos, ¿verdad que han visto ustedes a las familias cuando un hermano está pasando por un momento difícil? Vamos a suponer, y yo lo he visto, ¿verdad? Cuando alguien, es el ejemplo que me vino a la mente, cuando alguien, hermanos, por ejemplo, en una familia, un hijo hace algo malo, ¿verdad? Lo meten a la cárcel. La mamá es su hijo, ¿verdad? Siempre va a decir, es que él es mi hijo. El hermano y los hermanos, mis hermanos, siempre yo he visto, ¿verdad? En el mundo, yo he visto que venden sus carros, venden sus vacas, venden sus hígados, venden lo que tengan, ¿verdad? ¿Para qué? Para completar, para el abogado, porque queremos que el hermano salga. ¿Y por qué? Uno le va a decir, a ver, haz lo mismo con tu vecino, haz lo mismo con tu amigo, pues ya cuesta trabajo, ¿no? ¿Y por qué lo haces por tu hermano? Porque es mi hermano. ¿Por qué creen que Hechos dice que en la primera iglesia los hermanos vendían sus propiedades para dar de comer y para suplir las necesidades de los más necesitados? Porque se veían como hermanos. Uno por un hermano puede hacer lo que sea, hasta quitarse, ¿verdad? De su carro. Yo no importa, me voy a ir en camión, pero con tal de que mi hermano esté mejor. En la iglesia, hermanos, somos hermanos. Hay que tener esa misma idea, ¿verdad? Nos une la sangre de nuestro Señor, amén.
Y la última, somos un cultivo, somos un cuerpo, somos un edificio, somos una familia. Y la última, somos, hermanos, y ahí le puse, ¿verdad? Casta. Una casta. ¿Qué es una casta? ¿Alguien sabe? Una casta es como un sinónimo de linaje. De hecho, pues es un ejemplo que no va, ¿verdad? Pero las razas, ¿les suena? Las razas, eso es el linaje de tal, tienen características. La casta es como un linaje, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, somos un linaje de sacerdotes. Miren lo que dice la palabra, Primera de Pedro 2:9. Ustedes se lo saben, lo hemos estudiado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿cuál era su función? Su función era que eran mediadores entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Eran mediadores. Ellos ofrecían sacrificios por los pecados. Ellos intercedían en oración por el pueblo. El pueblo llegaba con el sacerdote y el sacerdote iba a Dios con esa petición que el pueblo le hacía. Enseñaban la palabra de Dios. Hermanos, todos los que somos creyentes en Cristo, hijos de Dios, somos sacerdotes de Jesús, de Dios. Creemos en la iglesia que una enseñanza, ¿verdad?, que viene en la Biblia, que todos tenemos nuestro sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que intercedemos por el mundo, ¿verdad? Señor, es que el mundo, es que Piedras Negras, es que México, es que Estados Unidos, es que la guerra, intercedemos a favor de ellos, ¿verdad? Cuando oramos, también somos sacerdotes porque dirigimos a la gente a Dios. Le decimos, Dios dice esto, Dios dice el otro, tú lo crees, y como que hay una dinámica, ¿verdad?, en donde la gente que no conoce a Dios necesita un sacerdote para que le muestre cómo es Dios, para que le muestre dónde está Dios. Y dice la Biblia que la iglesia, hermanos, es una casta, es un linaje de sacerdotes. O sea que usted es un sacerdote. Claro que sí. ¿Y cuál es su función como sacerdote? Interceder por el mundo, predicar la palabra de Dios, ver a los que están perdidos y enseñarles a Cristo, ¿verdad? El sacerdote es ese responsable y representante ¿de quién? De Dios. El sacerdote representa a Dios. Es como el enlace, ¿verdad?, de la gente, el pueblo a Dios. Tenemos nuestro sumo sacerdote, que ¿quién es? Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos dice y nos va llevando con la gente, hermanos, que necesita que nosotros los llevemos a Jesús, a Dios. ¿Lo cree? ¿Seguros? Hermanos, creemos que la iglesia todavía es representante de Dios en la tierra, porque Dios le ha dado ese privilegio a la iglesia ahora, ¿verdad?, para ser esos representantes en el mundo y llevar al mundo a Dios. ¿Usted lo cree? ¿Somos mediadores o no? Espirituales. Cuando la amiga te dice, ¿sabes qué? Es que mi familia hay una enfermedad. ¿Sabes qué? Es que mi hijo tiene esto. ¿Sabes qué? Es que mi tal, hay este problema. Usted tiene la autoridad de decirle, mira, Dios te ama. Dios está en control, Dios puede bendecirte, la palabra de Dios dice esto, tiene todo eso, nadie le va a decir, ¿y tú por qué me estás diciendo eso? Hermanos, Dios le dio la autoridad a quienes, a la iglesia, para hacer ese trabajo, amén. Y también, hermanos, como sacerdotes ofrecemos sacrificios espirituales. Los sacerdotes sacrificaban, hacían los sacrificios, los rituales. Nuestros sacrificios ya no son de una oveja, de un cordero, de un tal, sino cómo es nuestro sacrificio. Dice la palabra que es un sacrificio vivo. Nuestras propias vidas las sacrificamos a Dios, ¿verdad? Y cuando venimos al culto hacemos
vamos a llamarlo así, ritual espiritual, en donde cantamos, en donde oramos, en donde escuchamos la palabra, en donde todos juntos, ¿verdad?, hacemos parte de un culto, ¿o no? ¿A quién es ese culto? A nuestro Dios. Entonces ofrecemos sacrificios a Dios cuando alabamos a Dios. Ofrecemos sacrificios a Dios cuando le cantamos a Dios. Ofrecemos sacrificios a Dios cuando ofrendamos a Dios, ¿verdad? La ofrenda es un acto de sacrificio, ¿verdad? Es adoración a Dios. No es una inversión, no es un préstamo, no es, ay, por lástima dice la palabra, no, es un acto de adoración, ¿verdad? De ustedes. Ofrecemos ese tipo de sacrificios a Dios, ¿verdad? En el culto. Lo que estamos haciendo aquí, ¿qué estamos haciendo? Ofreciendo, hermanos, un culto a Dios. Amén. Y véalo así como es, un culto. Intercedemos por los demás y enseñamos la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Hermanos, estamos viviendo como sacerdotes. ¿Cómo puedes representar a Dios, hermano, usted en su entorno? ¿Cómo está representando a Dios en su trabajo, en su escuela? ¿Se conduce de la mejor manera? ¿Habla la verdad? ¿Es responsable? Bueno, cada quien. 5 imágenes de la iglesia: cultivo para crecer, cuerpo para servir, edificio para edificar, para amarnos, y casta de sacerdotes para interceder, para orar, para predicar, para compartir. En general es para representar a Dios a donde usted va. Hermanos, somos sacerdotes que representan a Dios. La iglesia es una casta de esos sacerdotes. Amén. Hermanos, ¿qué le dirían al que está preguntando a qué iglesia voy? A lo mejor yo les diría, díganle que vengan aquí, ¿verdad? Que se involucren aquí, que vengan. Esta es una buena iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros hacemos la iglesia que queremos. Si estamos creciendo, es una buena iglesia. Si estamos tomando nuestra función, es una buena iglesia. Si estamos edificando los unos a los otros, es una buena iglesia. Si estamos amándonos los unos a los otros, es una buena iglesia. Si estamos siendo dignos representantes de Dios, es una buena iglesia. Entonces, cuando suceda esto, usted puede decir, te invito a nuestra iglesia, porque ahí están pasando estas 5 cosas. Amén. Hermanos, oramos para que esto suceda y para que la gente lo vea y se añada a la iglesia a los que Dios quiera añadir, a los hermanos que quiera añadirnos. Amén. Hermanos, entonces cada uno desde su testimonio, desde su servicio, desde su amor, desde su entrega, desde lo que quiera, está contribuyendo a cómo es esta iglesia. Hermanos, la iglesia somos nosotros. Amén. Y Dios ve esta iglesia en general y la gente allá afuera ve también a la iglesia. No nos ve en lo individual, aunque a veces sí, pero nos ve en general. Hermanos, somos un cuerpo de creyentes que busca ser una iglesia conforme Dios la ha diseñado. Amén. Hermanos, creemos en esto, así que los invito, ¿verdad? A cada una, cada imagen, recuérdela y diga, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo con cada una? Amén. Hermanos, voy a terminar con esto, ¿verdad? En nuestro estudio de membresía hay una pregunta hasta el final de cada lección. Y la pregunta va así: ¿te gustaría formar parte de esta comunidad de fe? Y uno ya pone, pues sí o no. Esa pregunta es importante para todos, porque después vamos a caminar, ¿verdad? Pero lo primero es, ¿a ti te gusta formar parte de esta comunidad de fe? ¿Qué respuesta daría usted? Sí, no, ¿verdad? Híjole, a veces sí, a veces no. Pero hermanos, esta pregunta es importante porque la iglesia, ¿verdad?, está abierta para todos. Nadie le vamos a prohibir, no, tú no aquí, no. La iglesia, mis hermanos, es para
todos los que quieren conocer a Cristo y al Señor. Amén. Por eso es esta pregunta: ¿a ti te gustaría formar parte de esta iglesia? Piénselo, considérelo y vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos muestras que es una iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, Señor, como tú la has diseñado y has establecido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión. Que el Señor les bendiga.